Listo. Ok. Bien. Lo que vamos a hacer con el muestreo, pues es, decíamos, primero identificar cuál es nuestro universo poblacional, y ese universo poblacional es la población potencialmente consumidora. Es decir, la gente que vacaciona y cuando vacaciona, renta o contrata servicios, ¿no?, de alojamiento como el que nosotros tenemos. Después de eso viene una parte más pequeña de ese universo poblacional, que como tal, específicamente en casos de estudio de mercado, pues podríamos considerar que es nuestra demanda efectiva. Esa demanda efectiva, pues va a ser esa población, ¿no?, que tiene los gustos y preferencias del universo poblacional, pero además que tiene el poder adquisitivo para efectivamente adquirir al precio que nosotros vamos a poner ese tipo de servicios o producto que nosotros ofrecemos, ¿no? Esta, ¿no?, es la que nos va a decir, sí, sí estoy interesada, sí me gusta, sí es atractivo, sí va conforme a mis gustos o preferencia, pero esta es la que nos va a decir, ah, bueno, sí, y estoy dispuesta a pagarla a ese precio. Lo que nosotros vamos a hacer es, todavía vamos a levantar información de una cantidad todavía más pequeña, ¿no?, la muestra, pero lo que nosotros buscamos es que sea parte de esta muestra, este número de personas que vamos a encuestar, sea parte de la demanda efectiva, es decir, que tenga estas características de la población potencialmente consumidora, que tenga el poder adquisitivo y esté dispuesta a pagar a ese precio que nosotros vamos a ofrecer. Es decir, que tenga todas las características, pero además que solamente tengamos que preguntarle una pequeña parte para no tener que gastar en preguntarle a absolutamente toda esa demanda efectiva y mucho menos a todo ese universo poblacional. Entonces, ese es el objetivo del muestreo, ¿no? El poder levantar la información de una pequeña muestra, pero que tenga las características que nosotros estamos buscando de consumo en particular de ese universo poblacional. ¿Cómo vamos a determinar ese grupo de personas que vamos a encuestar? Bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo, o más bien diferentes tipos de muestreo para hacerlo, ¿no? La razón o la idea fundamental del muestreo es que vamos a buscar aplicar nuestra encuesta a un pequeño número de elementos, el más pequeño que sea posible, pero que nos dé la información estadística suficiente para poder llegar a conclusiones derivadas de esa investigación de mercado. Por lo tanto, entonces, pues justamente necesitamos calcular estadísticamente cuál es el número más pequeño de cuestionarios que debemos de aplicar para poder obtener la información que tenemos y que además sea estadísticamente significativa. La pregunta básica pues siempre es, ¿no?, ¿cuál va a ser el tamaño entonces de esa muestra? Normalmente se pueden aplicar dos tipos de muestreo, los muestreos aleatorios y los no aleatorios o probabilísticos. En los primeros, en los métodos aleatorios, pues la condición es que esa muestra va a ser suficientemente grande para que en realidad sea representativa de ese universo poblacional. En el caso de las muestras no aleatorias, como no buscamos generalizar sobre la información, entonces podemos seleccionar cierto número de personas que sean representativas, ¿no? En el caso que nosotros vamos a hacer, nosotros sí necesitamos un muestreo aleatorio, ¿no? No podemos definir de forma, ¿cómo podemos decir? No podemos definir de forma probabilística o solamente asignando cierto número, porque no buscamos categorías cualitativas, lo que buscamos son información cuantitativa. Hay diferentes tipos de muestreo. Creo que ustedes los habíamos visto o fue en otra asignatura, ya ni me acuerdo. A ver, díganme si ya habíamos visto los tipos de muestreo.
No, no, profesora. ¿No? Vimos la Ah, última ok. vez lo que eran las 8 preguntas para lo de la encuesta. Ah, ok, va que va. Ok, entonces, hay diferentes formas de aplicar ese muestreo aleatorio que nosotros necesitamos, ¿no? El aleatorio simple, donde cada uno de los elementos que nosotros vamos a encuestar tiene la misma probabilidad de ser elegido para esa muestra. El sistemático, que como tal nos va a arrojar a partir de la información que nosotros levantamos, podemos probar si es suficiente y si no, entonces agregamos otra cantidad. Después está el estratificado, que es parecido a esto que decíamos, que elegimos cierta cantidad de personas de cada grupo o de cada estrato que vamos a estar aplicando. Y puede ser, por ejemplo, simple, proporcional o óptima, ¿no? Simple es cuando, si tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro rango de personas que pueden participar dentro de la muestra, ¿no? Tenemos a lo mejor edades desde 18 años hasta 65. A lo mejor lo dividimos por grandes grupos de edad y a cada uno de esos grandes grupos de edad, que serían nuestros estratos, le asignamos un número, bueno, no proporcional, un número igual, ¿no? Para levantar la información. El proporcional, bueno, ese depende de cómo es el tamaño de la población, ¿no? Por ejemplo, si en México nosotros tenemos 52% de mujeres y 48 de hombres, bueno, 52 tiene que ser de mujeres, 48 de hombres, y si tenemos nosotros 60% de adultos en comparación con 15% de adultos mayores y 15% de jóvenes, bueno, esa proporción se la asignaríamos también a nuestro tamaño de muestra. Y tenemos la fijación óptima, donde aquí además se toma en cuenta la desviación estándar que se puede tener en los resultados estadísticos. La desviación estándar además implica que ya existe como tal un estudio anterior que nos puede dar esos resultados de esa desviación típica, ¿no? Es decir, cuántas personas a lo mejor de los estratos que nosotros estamos considerando contestan mal o es difícil encontrarlos en un estudio y entonces podemos afinar ahí cuál es el número exacto que necesitamos para inclusive sobrepasar el número de la muestra, tratando de que esa desviación típica no nos afecte a nuestro resultado, ¿no? El problema es que pues muchas veces no se conoce esta desviación típica porque no hay estudios exactamente igual a los que nosotros hayamos levantado, ¿no? Esto muchas veces se usa cuando a lo mejor para lanzar el producto o el servicio hicimos la encuesta y después 5 años después para hacer una modificación de un producto o un relanzamiento de producto, podemos volverlo a hacer. Nosotros ya tenemos nuestros propios datos o resultados del inicio y entonces sí podemos calcular ahí cuál es esta desviación típica para volverlo a aplicar ahora al nuevo muestreo que vamos a levantar. Y además está el de conglomerados. Este además es muy práctico porque lo que busca a lo mejor es acceder a lugares donde las personas normalmente acuden a consumir ese producto o servicio. Y entonces no sé si es un producto, por ejemplo, que se vende en tiendas departamentales, en la tiendita de la esquina y en, ¿qué podemos decirlo? O en ferias, no sé, en ferias nacionales. Cada uno de esos sería nuestro conglomerado. Entonces, a cada uno de esos lugares le asignamos un porcentaje de nuestro tamaño de muestra para poder tener información de cómo se compra o cómo se consume en cada uno de esos lugares. En cuanto al muestreo no probabilístico, ¿no? Donde no es la misma probabilidad para todos el que podamos elegirlos para nuestro muestreo, que decimos que a veces se puede incluso pues asignar directamente por el analista, ¿no? Sin que haya un tratamiento como tal proporcional o estadístico, pues hay también diferentes formas, ¿no? Está este muestreo por cuotas, donde le asignamos ciertas cuotas a los grupos que son más representativos. Por ejemplo, si lo estuviéramos tratando por estratos, pues entonces le vamos a asignar una cuota a cada una de esos grupos etarios que nosotros ya asignamos. Inclusive puede ser, no, pues en realidad nos interesan más los adultos que los jóvenes,
y nos interesan más los adultos que los adultos mayores, ¿no? Entonces nosotros podemos darle directamente una cuota mayor a alguno de esos grupos. Está en muestro intencional o de conveniencia, donde aquí directamente lo señala, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor diríamos, bueno, necesitamos tantos estudiantes para nuestra muestra, queremos tantos, ¿qué será? Profesionistas, tantos trabajadores de gobierno, tantos, no sé, militares, ¿no? Es decir, que ya tenemos muy enfocado cuál es esa población que nos está comprando ese producto o servicio, y queremos enfocarnos incluso específicamente a alguno de esos grupos, entonces podemos seleccionar directamente el número que queremos de cada uno de esos grupos. Después está el de bola de nieve, donde aquí se identifican algunos individuos, y esos individuos nos van a mandar a otros, y esos a otros, y así, ¿no? Esto se aplica sobre todo cuando es difícil encontrar gente, ¿no? En particular, por ejemplo, alguna vez a mí me tocó hacer un estudio de mercado sobre cremas para la cara, pero además era algo así como para mujeres mayores de 50 años. Entonces, pues en realidad, y además que consumieran ese tipo específico de cremas que eran de la marca, ¿no? Que nos estaba solicitando el estudio de mercado. Y además tenían que comprarlos en tiendas departamentales, ¿no? Entonces, pues ahí sí era de repente un poco complicado encontrar cierto número de personas que efectivamente consumieran, y además en esas tiendas, y además, entonces se aplicó un poco el de conglomerados, ¿no? Ir directamente a los puntos de venta. Ahí en los puntos de venta, localizar a mujeres de esta edad que consumieran este tipo de cremas, y una vez que ya se localizaban, entonces muchas veces se les preguntaba, oiga, ¿y sabes si alguien más de sus conocidas, de sus amigas, igual consume este tipo de crema? Y ya ahí se les pedía, ¿no? Que nos recomendara o nos pudiera contactar con esas personas, ¿no? Para obtener más encuestas específicamente que consumieran ese tipo de crema, ¿no? Entonces, ese es el bola de nieve. Uno de los individuos pues nos contacta con otros y con otros y con otros. Después tenemos el muestreo discrecional, donde aquí pues directamente el investigador es el que elige a quiénes voy a aplicarles mi encuesta, porque considero que son relevantes o de ahí puedo obtener información. Pues nosotros el que vamos a aplicar es el aleatorio, ¿no? Necesitamos además 3 datos importantes para poder levantar la información. Uno, la desviación estándar, que decíamos, si esta no se tiene, porque no se tiene como tal resultados de un estudio previo, ahí en vez de ponerse negrita, se puso gris. Ok, entonces simplemente lo que vamos a asignar es según considerando probabilidad a favor y probabilidad en contra. Esta desviación estándar nos da ciertos valores de incertidumbre. Es decir, vamos a identificarlo por un porcentaje que nos da la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Nuestra probabilidad a favor sería esta P y nuestra probabilidad en contra sería esta Q. Si existen ya estudios previos, por ejemplo, nos pueden decir cuando se hace un análisis, por ejemplo, de productos, supongamos, ¿no? De plumones que salen con defecto de fábrica. Entonces, la probabilidad a favor sería el porcentaje que nosotros tenemos de plumones que salen bien, y la Q sería el porcentaje de plumones que nosotros tenemos que salen mal, ¿no? Que salen con defecto. Entonces, por eso es que se requiere, ¿no? De que haya estudios previos. Si no los hay, entonces simplemente vamos a asignar una probabilidad de 50-50%. Es decir, 50% de probabilidad en contra, 50% de probabilidad a favor. Y entonces nuestra desviación estándar sería de 0.5. Ok. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? Vamos a necesitar un nivel de confianza. El nivel de confianza se va a referir a la probabilidad de que nuestra estimación sea adecuada y se ajuste con un comportamiento normal de los datos, ¿no?
hay un principio que nos dice que cuando nosotros analizamos un grupo de personas o de fenómenos naturales o sociales, estos van a tender a comportarse de una forma similar. Es decir, va a haber un punto medio y alrededor de ese punto medio van a estar todas las observaciones que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos cuántas personas toman, por ejemplo, refresco en nuestro país, ¿no? Nosotros esperamos, y además conociendo a nuestro país, ¿no?, que una gran parte de la población la consume, a lo mejor algunos menos, algunos más, ¿no? Algunos estarán por aquí, poco consumo, otros estarán acá, más consumo, pero esperamos que todos se ubiquen debajo de una proporción de esta curva que representa el comportamiento normal de ese grupo grande en cualquier fenómeno, ¿no? A lo mejor vamos a encontrar personas que no consumen el refresco y eso serían un sesgo, es extraño, ¿no? E inclusive vamos a encontrar personas que nunca en su vida han consumido refresco y esas estarían a lo mejor como otra parte del sesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros queremos encuestar a las personas que se encuentren en este intervalo, es decir, que consuman refresco poco o mucho, pero que lo consuman. Esas personas que no lo consumen por decisión propia o que lo dejaron de consumir, o esas personas que nunca en su vida lo han probado, no nos interesa encuestar porque nosotros queremos saber sobre el consumo de refrescos, ¿no? Entonces, justamente para eso sirve el nivel de confianza, porque nos va a decir que debajo de esa curva de un comportamiento normal, de fenómenos sociales o naturales, podemos encontrar personas que tengan un comportamiento normal, es decir, que estén consumiendo el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Para calcular ese nivel de confianza y evitar que nosotros estemos encuestando individuos que estén en estos sesgos y que no nos aporten ningún tipo de información al estudio que vamos a hacer, pues entonces tenemos que establecer cierto nivel de confianza. Ese nivel de confianza nos va a decir que a mayor nivel de confianza, pues la garantía de que efectivamente el comportamiento de esa muestra que nosotros vamos a levantar tiende a un comportamiento normal, va a ser mucho más alto. En la medida que nuestro nivel de confianza es más pequeño, entonces obviamente y se incrementa la incertidumbre. Esta curva de normalidad, ¿no?, es una curva estándar que lo que nos dice es que en este intervalo se encuentra el 95% de certeza, ¿no?, de que las personas que nosotros vamos a encuestar tienen este comportamiento, ¿no?, es decir, consumen ese producto o servicio. Nosotros podemos darle mayor o menor porcentaje, ¿no? Es decir, déjenme inserto 2 líneas. Es decir, si nosotros movemos ese nivel de confianza, nosotros podemos agrandarlo o hacerlo más pequeño. Si nosotros agrandamos ese intervalo de confianza, lo que estamos esperando es que a lo mejor acá un 99% de los datos se encuentren en este valor, lo cual quiere decir que nuestro sesgo va a estar en el 1%, 0.5 y 0.5 a cada lado. Eso implica entonces que nuestra muestra va a ser de un tamaño mucho más grande para tener todavía más certeza. Pero también a lo mejor si no tenemos un presupuesto suficiente, lo que podemos hacer es aceptar un nivel de confianza más pequeño, que normalmente va a ser del 90%, es decir, dentro de este intervalo vamos a encontrar el 90% de certeza de que las personas que nosotros vamos a encuestar en nuestra muestra, pues siguen este comportamiento normal. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que pues mientras más estrecho es el intervalo de confianza, mayor probabilidad tenemos de que las personas que nosotros encuestemos o que el resultado de nuestro levantamiento de la encuesta se encuentren los sesgos
Y es decir, que podamos equivocarnos, ¿no? Y que lleguemos a conclusiones erróneas. Entonces, obviamente, mientras más amplio sea el intervalo, es mucho mejor. Tenemos más certeza, pero pues obviamente también va a ser mucho más costoso el aceptar intervalos de confianza mucho más grandes, ¿no? Normalmente para medir estos intervalos de confianza se usa un estadístico que es el número Z. El número Z pues justamente es el que mide estos porcentajes, ¿no? Este 95%, 99% o 90%. Y hay una proporción según, ¿no?, el nivel de confianza que nosotros queramos aceptar. Si nuestro nivel de confianza es de 0.90 o de 90%, el equivalente de nuestro número Z va a ser de 1.645. Si nosotros queremos un 95% de confianza, normalmente se va a ubicar entre 1. Bueno, no normalmente, se va a ubicar dentro de 1.956, que es aquí justo donde está este numerito, ¿no? Este es el 95%. Si se encuentra, bueno, si buscamos el 99% de nivel de confianza, entonces nuestro valor de Z va a ser de 2.575. ¿Esto qué quiere decir? Que este número Z lo que hace es dividir esta curva de normalidad en 4, donde vamos a tener alrededor de la media, nuestra media pues se encuentra aquí, ¿no?, justamente a la mitad, vamos a empezar a agregar desviaciones estándar. Esos son nuestros intervalos, ¿no? La desviación estándar, una desviación estándar vamos a tener el 90. 2 desviaciones estándar el 95. 3 desviaciones y así, ¿no? Nos podemos ir. Normalmente en estudios de mercado se va a aplicar el 95%, es el más usado, ¿no? Porque muchas veces este porcentaje nos puede dar tamaños de muestra muy, muy grandes y que es muy costoso aplicar. Ok, esto es para buscar el número Z, ¿no? Se hace a partir de justamente unas tablas estadísticas que nos miden ese comportamiento de la distribución normal y que nos habla justamente de estos porcentajes, ¿no? Aquí nos explica, por ejemplo, ¿no? Esta es una desviación estándar. Acá es toda la otra parte de la curva. Y aquí es donde vamos a encontrar, pues, justamente esos valores que nos dicen cuánto vale específicamente nuestro número Z. Ok. Otro dato más que vamos a necesitar para medir el tamaño de nuestra muestra es el error de muestreo. Este error de muestreo como tal nos mide el porcentaje de error de nuestra encuesta, de nuestra muestra que podemos aceptar. Este porcentaje se puede dar en 1, 5 y 10%, ¿no? Normalmente también el más común va a ser del 5%. Pero también se pueden elegir errores de muestreo del 1 y del 10%. Como tal, estos porcentajes es el porcentaje de incertidumbre que nosotros estamos aceptando. ¿Cuál es ese error esperado? Pues que la muestra no sea representativa, ¿no? A medida que se incrementa el tamaño de la muestra, este nivel de error tiende a reducirse, pero sucede lo mismo que con el nivel de confianza. Mientras más alto es ese margen de error, nosotros necesitamos levantar menos encuestas, pero obviamente, pues el margen de error es más grande, la incertidumbre es más grande. Si nosotros aceptamos niveles de error más bajos, pues entonces vamos a tener mayor certeza de nuestra encuesta, pero entonces también necesitaremos un número mucho mayor de encuestas para levantar. El principio del muestreo nos dice entonces que para poder disminuir esa incertidumbre, se tiene que agregar un mayor número de encuestas a esa muestra. Sin embargo,
va a haber un punto donde, aunque estemos agregando muchas más encuestas, en realidad no estamos mejorando en gran medida ese riesgo o esa incertidumbre que tenemos, ¿no? Si ven aquí al principio, disminuye, a medida que aumentamos encuestas, disminuye mucho esa incertidumbre, pero llega un punto en donde en realidad, pues aunque agreguemos un gran número mayor de encuestas, pues ya la incertidumbre disminuye muy poquito, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar cuál es ese tamaño de muestra adecuado donde esta relación entre la cantidad de información que yo vuelvo más certera y el número de encuestas que yo necesito es el óptimo, ¿no? Aquí nos dice, bueno, este valor está aquí en 384, estaría más o menos por acá, ¿no? Y nos dice, si tú agregas más encuestas, en realidad no estás mejorando mucho ese margen de error, ¿no? Entonces, hasta ahí sería tu nivel óptimo. Ok, para aplicarlo, vamos a poderlo, ay, no sé por qué se me desconfiguró mi. Ya me pasó en dos, no sé si, yo creo que es porque me hizo una actualización, sí debe de ser por eso. Porque ya me pasó en dos materias que ya tenía peinada mi presentación y al abrirla resulta que está feita. Ok, entonces, aquí por ejemplo vamos a aplicar muestro aleatorio simple. Vamos a ver solamente dos fórmulas porque no nos va a dar mucho tiempo de ver varias, ¿no? Entonces, n va a ser nuestro tamaño de muestra. Este es el tamaño que queremos investigar, ¿no? Este es el número que nos interesa investigar. Entonces, vamos a tener aquí n. Esta sigma es la desviación estándar. La desviación estándar, habíamos dicho, ¿no? Que si no tenemos datos previos, entonces vamos a tomar el 50%, 0.5 o 50%. Nuestro nivel de confianza, particularmente para estudios de mercado, dijimos que se usa normalmente el 95%. De tal forma que el equivalente al 95% en número Z va a ser 1.956. El error máximo permitido, dijimos también que específicamente en el caso, ¿no?, de estudios de mercado, que estamos buscando es el del 5%. ¿Dónde está? 0.05%. Este error máximo permitido, pues es justamente esa, es esa diferencia máxima permitida entre la media o el punto medio, que es el punto más alto de la curva, y la media de la población, ¿no? En este caso va a ser también diferente. Si no me equivoco, es así, el 5%. Ok, y con esos datos entonces nosotros podemos calcular. Si ven, en el caso de esta fórmula, nosotros no necesitamos el tamaño de nuestro universo poblacional. Esta fórmula se le llama para poblaciones infinitas, porque justamente lo que calcula es que el universo es de un tamaño tan grande que el comportamiento va a tender pues justamente a esa normalidad, por lo cual en este caso en específico no necesitamos el número del tamaño del universo poblacional. Y solamente se aplica así, cuando a lo mejor no conocemos cuál es el tamaño de ese universo poblacional, pero además, como tal, ese universo poblacional tiene que ser muy grande. Entonces, vamos a aplicarlo. Primero nos pide que calculemos z al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí ya lo había puesto. Mi número z es 1.956 y al cuadrado me da 3.825. Después me dice, eso multiplícalo por tu desviación estándar al cuadrado. Mi desviación estándar ya dijimos que si no tengo estudios previos va a ser del 50%. Es decir, de 0.5. Por favor, pueden calcular ese dato y me dan el resultado.
Chicos. Sí, profe, permítame tantito. Sí, por ahí les encargué que me trajeran su cálculo. No son difíciles las operaciones, pero para que ustedes vean, ¿no? Porque si yo se las platico, 1.9125. ok, 1.9125. Muy bien. Y vamos ahora con el denominador, ¿no? Nos dice que es el error al cuadrado. Nuestro error ya dijimos que es del 0.05, ¿no? Es del 5%, ¿no? Por lo tanto, si es 5%, al pasarlo a decimales, va a ser 0.5 o 5%. Así está. Entonces, este 0.5 al cuadrado, ¿cuánto es? .25. ¿Ok? ¿Así? ¿O me falta un 0? Sí. No, así. Me falta. ¿Así? Ok. Entonces, ahora sí ya podemos dividirlo. ¿Cuánto es 1.9125 entre 0.25? 7.65. ¿7.65? Sí. Ay, aquí que le borré. No, entonces algo nos falló ahí. ¿No es entre 0.025? École. Porque 0.05 al cuadrado me recorre todavía un punto más, ¿no? Ah, es que usted puso .5, no .05. Es 0.05 porque es el 5%, ¿no? Sí, pero al 0.05 meterlo en la o operación. 5%. Si lo dejamos en porcentajes es así, si lo dejamos en decimales es así. Es que arriba puso el de 0.5, ¿no? Ah, Segundo. es que Sí, ahí donde está haciendo su operación. Ajá, es No, que en el otro. este es diferente. No, Este en el que siguiente. es la desviación estándar. Este es del 50%. Entonces, este sí es 0.5. Pero donde hizo 50%. la división. Déjenme ponerlo aquí. O 50%. Ajá. Este, el de abajito, este chiquito es el que es 5%, que es 0.05, ya cuando lo pasamos a decimales, y ese es el que tenemos que poner al cuadrado. Bueno, ambos, tanto este como este. Entonces, aquí más bien me faltó algo. Esto ya era la multiplicación, ¿no? Sí, porque es la mitad. 1.9125. El que nos falta es este. Es que quiero ponerlo, école, así. Y entonces aquí es donde nos faltó el 0, ¿no? Uno más. École, ahí. Ahora sí, ¿cuánto es esto? 1.9125 entre 0.025. ¿76.5? No, todavía por ahí algo nos está fallando. Profesora, Sí. buenos días. Buenos días. Es que realmente, en la parte del 0.05 por multiplicar 0.05, ahí sí estamos mal, porque si usted va a manejar el 0.05, es el único que se elevaría al cuadrado, no se multiplicaría por 0.5. No, es que esta es la parte de arriba. Es z cuadrada. Ajá. Ajá, Y luego pero es su la desviación estándar al cuadrado. Ajá, pero aquí usted lo está multiplicando del 0.5 y lo está dividiendo entre 0.05. Es que ahí no lo está poniendo al cuadrado lo del 50%, maestra. Esta, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, école. ¿Cuánto es este entonces?
Si usted lo va a manejar, que es el 0.05, ese es el elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 0.5 al cuadrado? Es que vean, Susti- aquí hay una diferencia. Una es la desviación estándar y otro es el error. Ambos Pe- se tienen que elevar al cuadrado, ambos. Pero su desviación estándar es 0.5, ¿no? Sí, Ese la es el que se desviación tiene que elevar estándar al es cuadrado. 0.5 y esta se tiene que elevar al cuadrado. Exactamente. Entonces ¿Cuánto sería es el punto cuadrado? 25. Esa es la de Ajá. 0.25, ok. Y ahora sí, esta también hay que elevarla al cuadrado. 0.05 al cuadrado, ¿cuánto fue? Así es punto 0.20. Ese sí es 0.25, ¿no? Ok, ahora sí, ya nos vamos a números más pequeñitos. Ahora sí, 3.825 por 0.25, ¿cuánto es? Tiene que ser la mitad de esto. Es 3.85. No, pregunta. Se multiplica 3.825 por 0.25. Sí, por este de aquí, Es punto 9625 más. ¿ok? Y ahora sí, lo dividimos entre 0.025. $38.5. Es 38.5. La mitad de esto. A ver, déjenme lo checo porque aún así es muy pequeñito. Es que creo que falta un número. Es 3.95625, ¿no? 0.95625 o no sé si estoy mal. A ver, espérame. A ver, déjame ver. Punto 95.6. Este es Y es que ese es 0.95625, ¿no? O no sé si es que si son 3.825 por 2 por 0.25 son 0.9. Profesora, ya vi su error. Ahí fue donde nos faltó el 0, ¿no? No, y no fue mi error porque ustedes me dieron el cuadrado. Profesora, Es 6, es 95. no falta elevar el 3.825 al El cuadrado. valor es 1.956. Este es el que se eleva al cuadrado, es 3.825. Ajá. Después está el punto 5. Este se lo voy a quitar acá. Es el que tenemos que elevar al cuadrado. Y ya está. Y este entonces, su valor es 0.25. Se lo vamos a poner acá. ¿Ok? Y luego tenemos este, que es el 0.05 Profesora. al cuadrado. Y acá nos Profesora. faltaba también así. ¿Ya le salió cuánto es? No, es que le iba a decir que ya son las 8:01. Sí, nada más dígame cuánto es. Ese va a ser el tamaño de nuestra muestra. Es que en donde está igual a... no, espérame. Ahora sí.
El tamaño de la muestra sería de 385. Pues ya nada más vamos a ver ese y ese va a ser el tamaño de la muestra que vamos a aplicar. Ya ustedes revisan los demás. Hay otros dos tipos de muestra, pero bueno, esas ya no las vamos a ver porque ya se terminó el tiempo. Entonces, terminen su cuestionario y ese va a ser el número de encuestas que tienen que levantar. Elijan en grupo con cuál herramienta van a levantar las encuestas y entonces tenemos que tener ya el resultado de esas encuestas para el próximo martes. ¿Va que va? Entonces, sería todo hasta hoy. Dejamos de compartir. Profesora, ¿y va a tener Sí. algún límite de preguntas para las encuestas? Dijimos, ¿no? Ya cuando vimos diseño de cuestionario, dijimos que máximo 15 minutos. Entonces, después de que se hace el cuestionario, justo por eso era necesario que ya se tuviera hoy. Se aplica una prueba piloto. Una vez que se tiene la prueba piloto, entonces sí ya se aplican las 385. Pero si ustedes no elaboraron el cuestionario para hoy, no podemos aplicar el piloto y nos tenemos que ir directamente a eso, ¿no? Ya los errores que salgan de su trabajo, pues será responsabilidad de ustedes por no haber trabajado esta semana. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, chicos.